Continuamos con el Congreso de Economía Austríaca. Empezamos el segundo panel, vamos a cambiar de sector, vamos a ir al sector inmobiliario y para eso tenemos a Esmeralda Gómez, que es inversora del sector inmobiliario, asesora también, es escritora y es fundadora del proyecto La Guía de la Vida, bueno, que ayuda a seguir una planificación, digamos, financiera, ¿no?, para el resto de la vida. Así que nada, cuando quieras, Esmeralda, puedes empezar. Muchas gracias, José Carlos, por la presentación y gracias a todos los asistentes. Espero que disfruten la presentación de este artículo, que tiene fines empíricos, además de también consolidación teórica, y poner de manifiesto lo que el título expone, que es desmontando las políticas públicas en el sector de la vivienda en la España del siglo XXI, una perspectiva de las externalidades negativas que pueden llegar a tener las ayudas más allá del fin que puedan perseguir aquellos que las brindan. El libro principal, aunque disponéis de toda la bibliografía, que es algo extensa, en el que me he apoyado ha sido el de Rothbard, de Poder y Mercado, precisamente porque es referente en el tema de las políticas públicas. Y este artículo es producto de la investigación en torno a un problema que adolece a muchos propietarios en la vivienda aquí en España, y en concreto en este momento, en el siglo XXI, y es la ocupación ilegal de propiedad privada. Con la investigación, por un lado, se pretende poner de manifiesto las ventajas de la gestión privada en el ámbito del sector inmobiliario frente a la exclusividad que pueda tener el sector público, y por otro lado, contextualizar los efectos que las políticas públicas en materia de vivienda pues dan como protección al vulnerable y cómo derivan externalidades negativas de las mismas. Se trata de una crítica a las políticas públicas de vivienda siempre y cuando no respondan a un concepto que menciona Rothbard, que es de Vilfredo Pareto, Pareto superior, que es uno sale beneficiado sin perjudicar al otro. Vamos a ver que aquí en este caso no se da. Está dividido en tres apartados. Empezamos por los efectos regulatorios. Las políticas públicas, para contextualizar a la audiencia y a nuestros oyentes, se basan en un mecanismo de redistribución de las rentas de una parte de la población a otra, sin que exista voluntariedad en el acto de obtener por parte del Estado esa cantidad monetaria que se precisa para emprender dicha acción, ya sea a través de impuestos confiscados en el presente o de financiación con cargo futuro. Ejemplos son la construcción de vivienda pública, la regulación del precio del alquiler y el monopolio del suelo en entornos como España. Hay tres características comunes, muchos autores que hablan de ellas, pero tres son comunes. Una es que las políticas públicas son un conjunto de decisiones, acciones y resultados. La segunda es que la decisión la toma el Estado por coacción y está respaldada por él mismo. Y la tercera es que el objeto manifiesto es, lo que se dice, solucionar un problema social. La realidad es que no se puede ordenar en una única escala valorativa los fines de todas las personas que hay detrás de esa decisión, porque el valor subjetivo que cada uno de nosotros llevamos y que le atribuimos a los fines no es comparable con el de otra persona, con lo cual no se puede medir en un único baremo. Por lo tanto, la decisión que lleva el sector público a decidir dónde y cómo voy a utilizar determinado dinero, pues va a ser por otro criterio, que puede ser opinión pública, intereses de grupos minoritarios, hacer visible una parte de esos impuestos que pagan los contribuyentes, pero no va a ser el de la utilidad. Y un comentario importante, y es que a menudo malinterpretamos las motivaciones genuinas que llevan a alguien, una persona o una institución, a hacer algo, porque solo vemos una parte de la realidad. Y en este caso las motivaciones reales de las acciones del Gobierno en el sector de la vivienda están más relacionadas con el mantenimiento político y social que con el de ayudar verdaderamente. Argumentan Madden y Marcus esto.
Vamos a presentar las consecuencias para los distintos grupos de interés. Un autor referente es James Anderson, con su libro Public Policy Making, y voy a continuar luego el artículo presentando los antecedentes históricos y conceptuales sobre cómo se ha visto afectada por la regulación Europa en términos generales y España en concreto. Se distinguen los efectos regulatorios derivados a su vez de la intervención inmobiliaria por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Bueno, esta frase, por si no la habéis leído, pero es para reflexionar sobre ella. Las ayudas tienden a aumentar el número de entidades que la precisan, distorsionando así la realidad. Sí, es la frase que aparece arriba, que como está muy clarito, lo contextualizo. Por el lado de la oferta, en Europa había altas tasas de titularidad pública por el crecimiento residencial de barrios que eran propiedad del Estado. La tendencia va cambiando a lo largo del tiempo, pues porque aumenta la vivienda en propiedad, porque aumenta el mercado del alquiler privado, hay un aumento relativo del precio del alquiler y se reenfoca también el colectivo ayudado, de genérico a algo específico, es decir, de toda la sociedad a luego personas vulnerables, jóvenes, inmigrantes. En España, después de la Segunda Guerra Mundial, se construye masivamente vivienda social, porque el esfuerzo bélico, motivado principalmente por los estados, porque si es de forma espontánea y libre, normalmente hay guerrillas, hay conflictos, los conflictos son naturales dentro del ser humano, pero no son masivos y no se dan a gran escala, salvo que haya un órgano que orqueste toda esa masacre por otros fines diferentes. Entonces, son las guerras las que hacen estos grandes movimientos, de manera que se demanda vivienda social. El 26,6% de la vivienda en España se construyen con apoyo público, siendo la VPO, que os sonará por las siglas de Vivienda de Protección Oficial, el instrumento de mayor alcance, combinado con otras. Y, concretamente, la congelación del alquiler privado entre 1946 y 1985. Esto lo conocerán aquellos que se dediquen al sector inmobiliario cuando busquen por portales, porque verán casas, viviendas, pisos que están muy por debajo del precio de mercado. Ya eso nos tiene que dar pistas. Al entrar puede ser una subasta, puede ser que tenga alguna tara evidente, algún problema judicial, una persona que está ocupando la vivienda, o pone alquiler de renta antigua. Todo esto detrás tenemos esta intervención de 1946 y 1985. Y otra pregunta que lanzo es, ¿somos un país de vivienda de forma cultural? Porque realmente hoy lo somos, si observamos, pero ¿esta construcción masiva no nos ha hecho también lo que somos hoy? Son preguntas también que lanzo en abierto. De esto no tengo concretamente la respuesta, pero influye, es mi intuición. Se construyeron concretamente entre 1952 y el 2016 casi 7 millones de viviendas protegidas. Aquí entran todo tipo de categorías, subvenciones sociales, de protección oficial, de protección pública, de renta limitada, entre otras muchas que yo no conozco. Y el valor, como imagináis, detrás de una vivienda que tiene una renta antigua, puesto que las rentas futuras descontadas a valor presente son muy inferiores a las del precio de mercado en forma libre, pues esas viviendas, como he dicho antes y he anticipado, tienen un precio muy inferior en el mercado, porque no se va a ir la persona que está dentro. En cuanto a la demanda de vivienda, distingo dos colectivos, y ahora menciono el tema de los dramas sociales. Por un lado, las personas que tienen recursos, que a su vez las divido en dos categorías, que son las que van a invertir en vivienda en el corto plazo o las que van a vivir en ella. Aquí no tengo en cuenta, simplemente es por hacer una distinción, no tengo en cuenta aquellas personas que hoy compran vivienda para vivir durante toda una vida y llegada a la jubilación, como menciono en el último libro que escribí, el de ¿Quieres cobrar tu pensión?, pues convierten esa vivienda
en otro activo que ahora están haciendo, pues una hipoteca inversa o todas las categorías que están surgiendo para poder obtener liquidez o un plan B frente al problema enorme que tenemos también de pensiones en esta geografía. Esas no están contempladas aquí, solo tengo en cuenta el corto plazo. ¿Mi fin es la inversión? Sí, no. Por otro lado, destaco el grupo vulnerable, que son personas que demandan vivienda y que por sus condiciones socioeconómicas hoy tienen un problema. Esto se trata de un drama social, con independencia de lo que se utilice esta palabra y todas las palabras a nivel político. Verdaderamente es un drama social. Pero ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Porque a menudo, a nivel social, se confunden ambos y se afrontan todos estos problemas que tenemos desde un enfoque miope y erróneo. Pues medidas, por ejemplo, como la precariedad laboral, en un mercado laboral intervenido, con salarios también intervenidos, impuestos en los distintos estratos sociales que dificultan la capacidad de ahorro de las rentas más bajas o de las personas que pretenden emprender en este país, como los autónomos, que son casi 3 millones, o las empresas, que son otras tantas, la ausencia de educación financiera, que por cierto me tumbaron la propuesta que llevé al Congreso de los Diputados, redactada con un proyecto de ley que pretendía ser una iniciativa legislativa popular para recabar posteriormente las 50.000 si me dedicaba a nivel autonómico o si me dedicaba a nivel nacional iba a necesitar y las iba a conseguir 500.000 de firmas, pero de momento me lo han tumbado y como estoy a otros proyectos lo iré contando poco a poco en los entornos. De momento pues tengo el no. Entonces, esta serie de inputs que estoy diciendo son verdaderamente los que generan en el largo plazo muchos de estos dramas sociales que tenemos el día de mañana, porque no les hemos enseñado a pescar a las personas, les hemos estado dando peces. Entonces, cuando falta la comida, surgen estos problemas. España, por cierto, es uno de los países a nivel europeo también que está por debajo de la media en cuanto a educación financiera. Y dentro de todo esto, la ocupación de vivienda es una de esas consecuencias del drama social. Pero vamos a ver que en este caso tampoco son todos vulnerables los que ocupan vivienda. Y hay un porqué detrás. Y no hago spoiler, voy poco a poco. Dicho esto, la regulación del precio del alquiler tiene consecuencias. Por un lado, por el lado de la oferta y por otro lado, por el lado de la demanda. Desincentiva construir o comprar las existentes. Si yo regulo el precio del alquiler, estoy penalizando a los inversores que ahora mismo habían apostado su dinero a una determinada actividad, ya sea para comprar y vender y obtener una plusvalía, como para comprar y tener parte de su patrimonio ahí, o alquilar una vivienda y obtener rentas de ello. Se reduce la oferta de vivienda, puesto que si yo iba a obtener, mi proyección era una rentabilidad esperada determinada y ahora me intervienen este mercado, yo lo que voy a hacer va a ser trasvasar parte de este patrimonio a otros activos que me den la rentabilidad que yo estoy esperando, con lo cual vamos a tener menos oferta inmobiliaria. Se produce, como he dicho, el punto 3, un trasvase de viviendas intervenidas a otras modalidades no intervenidas que sean más rentables. El cuarto punto es que se produce un deterioro del parque de viviendas. Si yo, inversor, hago una reforma cada X tiempo, pongo un aire acondicionado, estoy pendiente de las calidades que tenga la vivienda, si la rentabilidad me la han bajado y yo no me voy a ir de este activo por determinadas causas, voy a tener que recortar. Este puede ser otro. Se intensifican los requisitos de cara a alquilar la vivienda. Se excluyen precisamente a los perfiles protegidos, que son al final los más vulnerables, los que tienen menos capacidad de pago y los que a nivel social tenemos que intentar buscar una solución, pero no de esta manera, porque estás perjudicando a otro colectivo en pos de ayudar a este otro. Se reducen costes, como la contratación externa en la gestión del alquiler. En cuanto al lado de la demanda, se fomenta la economía sumergida. Si yo tengo ahora mismo una limitación y yo esperaba obtener una rentabilidad adicional,
lo que voy a hacer va a ser pues, no ir por la parte de la legalidad. Se reducen de esta manera los ingresos que van a declarar las personas por parte del Estado. La creación de una situación de vulnerabilidad para los inquilinos. Si no hay un contrato y una legalidad detrás, están en una situación vulnerable. Se fomentan los conflictos sociales, se cristaliza la movilidad. Como hemos visto, si existe la renta antigua, ahí hay personas que siguen viviendo de renta antigua y esto a nivel geográfico dificulta también la movilidad laboral, la movilidad familiar, aumenta el número de sujetos ayudados, como he mencionado, y supone también una barrera en la contratación de personal. Si estas medidas se tienen en cuenta en un mercado muy rígido, es posible que ese mercado tenga una demanda enorme, de manera que todo esté saturado y impida la contratación por parte de las empresas que están ahí viviendo, porque no puede venir gente de fuera, de otros países, a trabajar a este lugar porque no hay oferta. Esto lo veremos en alguno de los países en los que se ha intervenido vivienda y hay recorrido suficiente para ver las causas. Como dice Rothbard, en el mercado todo es armónico, pero tan pronto aparece la intervención se crea un conflicto en el que cada uno puede participar en la pelea por ser un ganador neto en lugar de un perdedor neto. Cuando se interviene un mercado, aquí hay dos opciones: o formas parte del gobierno para lucrarte del sistema, o recibes parte de las ayudas que se brindan por parte de este gobierno, o estás en la otra cara, con lo cual estás enfrentando a la sociedad. Pasamos al segundo apartado, en el que vamos a hacer un análisis económico descriptivo de las distintas ciudades. En Nueva York se intervino el mercado inmobiliario. Por poner un poquito en contexto histórico, los programas del control de alquiler se introducen en la mayoría de ciudades de Europa Occidental durante la Primera Guerra Mundial para evitar la especulación y mitigar así los efectos de las guerras. El esfuerzo bélico supuso la relocalización geográfica de la fuerza laboral. Así que durante la Segunda Guerra Mundial también se imponen en toda Europa Occidental y en América del Norte medidas para el alquiler, bueno, para la vivienda en general. Todas las ciudades de América del Norte, excepto Nueva York, fueron desreguladas alrededor de 1950 y llegando a ser en 1970 la última ciudad del norte de Estados Unidos con control de alquiler. Ahora que ya conocéis un poquito la historia, hay dos modelos en Nueva York que conviven, el Rent Control y el Rent Stabilization. Ambos capan la libertad en el mercado de alquiler. Uno impide subidas del 7,5% con un precio máximo y el otro tiene regulaciones que son cambiantes a lo largo del tiempo, con subidas máximas de 3%. Las consecuencias de esto, pues el 45% de los alquileres, esto es un hecho, están estabilizados, aproximadamente 1 millón de viviendas. Se redistribuye la riqueza con una pérdida del conjunto. Aquí distintos autores analizan y se tiene que el análisis del conjunto es que hay un coste que supone para los propietarios más que los beneficios para los inquilinos en un 75%. Tenéis por ahí los autores y al final tenéis también toda la bibliografía para los que quieran investigar más. Se produce una pérdida de eficiencia del 52% respecto al coste del subsidio incurrido y por el lado del inquilino hay un sobrecoste del 40% en el alquiler, representando el pago ilegal en dinero negro un 12% de ese sobrecoste. El mercado en Merlín. Bueno, se probaron con distinto éxito leyes para frenar el aumento de precios. Literalmente la traducción, porque yo no sabía pronunciar muy bien el nombre, es tapa del alquiler y se impone el 23 de febrero de 2020. A corto plazo el precio de los edificios de nueva construcción era cada vez mayor. Para compensar ese mercado intervenido, los promotores tenían que, si tenían ya stock de viviendas en ese mercado intervenido, yo lo que voy a hacer como inversora que tiene activos va a ser poner un sobrecoste para conseguir la rentabilidad esperada que de forma libre hubiera tenido.
Se produce un aumento de la economía sumergida y a largo plazo, como hemos visto en la parte teórica, una reducción de la oferta de viviendas y se debilita el incentivo a mejorar las calidades. Como curiosidad, uno de los responsables de las intervenciones en Berlín, Florian Schmidt, respondía en una entrevista que el sector inmobiliario dice que no va a construir más y nos acusan de querer volver al socialismo. Y además, dice, la construcción nueva no depende de la regulación de las casas ya construidas. Pues la realidad es que sí depende de lo ya construido, o sea, todo depende. No tomamos las decisiones nadie de los que estamos en esta sala, nadie de los que viven ahora mismo en este mundo, no tomamos decisiones aisladas. Nos influye absolutamente todo y el mercado de vivienda intervenido a un inversor inmobiliario le influye y no poco, le influye mucho. El resultado o el desenlace de esta historia, que el 15 de abril del 2021, hace nada, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta ley que rige el tope del alquiler de Berlín y el fallo tiene efectos retroactivos. ¿Qué significa esto? Que al final, ¿quién va a pagar otra vez lo de siempre? La persona o las personas a las que se pretendía ayudar. Porque estas personas que están en una situación vulnerable lo que tuvieron que hacer fue pagarle a los caseros la diferencia entre el alquiler que pactaron en el contrato y el que Berlín estableció como máximo. Sí, esto es una sentencia con efectos retroactivos y al final es una pena, pero voy a intentar ser no emocional. Vamos a ver ahora la intervención en Suecia. Desde 1942 hay asociaciones cooperativas de vivienda, hay histórico suficiente para ver ahora los efectos que esto produjo. Se fija el precio según la ley de arrendamiento de 1970. ¿El precio cómo se fija? Pues viviendas que sean similares en tamaño, en calidades, en geografía, donde esté situada. Y también hay una negociación colectiva según la ley de negociaciones de alquiler de 1978. La lista de espera para acceder a una vivienda en Estocolmo es de 11 años, 11,3 años, frente a los casi 6 años en 2010. Este tiempo asciende a 30 años en viviendas de mayor nivel de subvención. Esta es la realidad. La oferta de vivienda en el alquiler ha caído un tercio desde 1990. Se produce un auge de la economía sumergida, que se estima, según distintas investigaciones, en 110 millones de facturación anual. 1 de cada 5 jóvenes reconoce haber alquilado de forma en negro, en B. En 2014 Suecia experimentó una ola de homicidios vinculados al comercio ilegal de contratos de vivienda. El subarriendo incrementa hasta el doble el precio del alquiler intervenido. Se produce una segregación social. El mercado intervenido al final es exclusivo para aquellas personas que tienen un nivel educativo y socioeconómico superior a la media. Porque al final, ¿quién va a poder acceder a este tipo de viviendas? Los que tengan contactos, los que tengan mejores perfiles, de manera que se excluyen a los jóvenes, a los inmigrantes, que al final acaban viviendo en la periferia. Hay un defecto de unas 40.000 viviendas en Suecia. La pérdida total del bienestar atribuible al mercado del alquiler disfuncional se estima en casi 1.000 millones de euros. Y hay una curiosidad, y es que las viviendas más intervenidas, digamos, y más exclusivas, tienen tan altas calidades que son los mayores perfiles los únicos que pueden acceder a ellas. Y hay un motivo detrás, porque diríamos, ya, pero el mercado inmobiliario, hemos dicho antes, que los inversores no van a invertir su capital en mejorar estas viviendas, salvo que intervengas esto. Hay una norma que dice que puedes subir el precio del alquiler si haces mejoras en la vivienda.
con lo cual los propietarios de vivienda han ido haciendo mejoras de manera que los pisos son lujosos, muy lujosos, con unos precios que a los que solo pueden acceder un grupo muy reducido de personas, precisamente una vez más porque intervienes esa parte del mercado con otra norma más. Respecto al alquiler, en Cataluña, bueno, en 2020, se aprobó la ley de la regulación del precio que permitía congelar y rebajar el alquiler a 61 municipios. He intentado buscar información relevante, pero que me llevase a conclusiones en un sentido o en otro, no la he encontrado porque hay un periodo de ajuste o acomodación, que es desde que se toma una medida económica y se producen los efectos a largo plazo. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, eran ejemplos que me han permitido ver la historia en más o menos unos 50 años. Pero la teoría y la historia nos dice que en el largo plazo se esperaría un subconjunto de consecuencias como las presentadas. Y ahora vamos a analizar, para ir poco a poco terminando con el tercer epígrafe, el acto de ocupación como una posible degeneración, concretamente en la España del siglo XXI, por las casuísticas que vamos a ver ahora en materia de intervenir la vivienda y la parte legal, que es importante. Una digresión de la inversión inmobiliaria. ¿Qué es invertir en inmobiliario? Pues es asignar recursos a un bien inmueble con el objetivo de obtener una rentabilidad a lo largo de un periodo. Hay muchísimas modalidades, pero las podemos resumir en tres: que sea parte del patrimonio, obtener una plusvalía u obtener rentas. Hay creencias generalizadas. Todas las viviendas son de, ahora lo veremos, holdouts o fondos buitre, o de bancos o de entidades que tienen detrás una connotación negativa. La respuesta es no. De hecho, el 3% son viviendas gestionadas por sociedades, pero si analizamos, según el Instituto Nacional de Estadística, más o menos es una referencia, el 76,7% en 2007, en 2017 eran propiedad de las personas aquí en España. El resto, la cuarta parte, se trata de alquileres o de cesión de vivienda. Yo te cedo por contrato el uso de esta vivienda. En cuanto a los holdouts, fondos buitre, pues un comentario. Adoptan este nombre porque lo que hacen es compran deuda de países o empresas que están cercanas a la quiebra. Esta muerte económica, como el buitre, que es un animal precioso, lo que hace es comerse la carroña de otros animales, pues tiene esta connotación negativa de fondo buitre. E intentando quitar un poquito de hierro, al final todos tratamos de vender. Nos vendemos a nosotros cuando buscamos un trabajo. Vende el panadero cuando compra la harina para intentar vender el pan. Intentamos obtener una ganancia para nuestros fines, el que sea, constituir una familia, comer, formarnos o simplemente porque nos gusta el dinero. Cada uno va a tener su fin detrás. Y estas empresas lo que hacen es comprar esto para intentar conseguir también una ganancia. Sí. ¿Está correcto? ¿Lo dejo aquí? Si lo dejo aquí, ¿se oye bien? Vale, estupendo. Respecto al acto de ocupación, es una de las externalidades negativas que produce esta concurrencia de sucesos derivados del contexto histórico por un lado y del intervencionismo social, político, educativo y legal por otro. Hay unas 120.000 viviendas ocupadas que son propiedad de bancos, de fondos de inversión, también de propietarios. Más de 1 millón de afectados, porque aquí no es solo afectado el propietario de la vivienda, son afectados todos los vecinos del bloque que es ocupado, son afectados las familias de la persona
que es propietaria de esa vivienda, porque esto tiene un impacto psicológico y es muy duro de vivir. Son afectadas también las personas que ocupan la vivienda cuando verdaderamente hay un problema social, económico detrás, o sea que detrás hay muchos más afectados. He puesto 1 millón, que es el dato que he visto, pero yo diría que es al menos 1 millón de afectados, porque hay muchas más causas que yo creo que no han sido contempladas en esta cifra. ¿Por qué hay solo 15.000 denuncias en 2020? Lo vamos a ver ahora después, pero no recogen la totalidad de las ocupaciones. Lo que es también otro hecho es que las ocupaciones han crecido un 41% desde las mismas en 2015. Y hay dos diferentes ocupaciones, digamos. Las que detrás hay una pobreza subyacente, no descrita por un gobierno, por un abogado, o sea, no descrita, sino realmente hay alguien que lo está pasando mal y ocupa una vivienda. Y la ocupación empresarial. ¿Por qué pongo empresarial? Porque ahora vamos a ver que las condiciones que hay en este momento es un caldo de cultivo que ha derivado en que las personas que ocupan vivienda sean grupos organizados, ya sea para utilizar un piso narco, para vender droga, o ya sea para ocuparla esperando que los propietarios sobornen a las personas ocupas para que se vayan entre unos 3.000 y unos 10.000 euros. Porque este coste es inferior al coste de oportunidad que tendría que asumir un inversor hoy aquí en este país para que desde el punto de vista legal y económico compense ir a la policía o al juzgado a denunciar este hecho. Con lo cual tenemos está vulnerado directamente la propiedad privada. El acto de ocupación, para ver cómo nace y de dónde nace, en España no nació con fines políticos, como podían ser en otras ciudades, como por ejemplo Berlín, sino que nace con una finalidad de subsistencia. Nació a finales de los 60, principios de los 70, con un surgimiento de las organizaciones vecinales como forma de respuesta a la inactividad de los gobiernos en materia de vivienda. La Ley de Asociaciones de 1964 lo que reivindica, puesto que ya el mercado estaba intervenido, y cuando algo intervenimos o brindamos ayudas, estamos educando a nuestros hijos, a los ciudadanos, a esa tercera persona, a que nosotros somos los responsables, no ellos, con lo cual ellos luego van a venir a pedirnos explicaciones o a pedirnos más ayuda cuando la necesiten. De esto hablo luego y estoy investigando, que es el tema de la autodeterminación. Esa capacidad de decidir se anula de muchas maneras. Esta es una de ellas. Se reivindica, como decía, la mejora de condiciones en barrios en la periferia de ciudades como Madrid, Barcelona, Vigo, el País Vasco, que tenían un escaso mantenimiento, sin alumbrado, sin alcantarillado o pavimento. Entonces se demanda y se ocupa de esta manera y así nace. No es un término jurídico porque no está recogido en el Código Penal. Y aquí esto es muy importante. Hay una diferencia jurídica dependiendo de quién sea el propietario de la vivienda y cómo esté la vivienda en el momento de ocuparla. Si la vivienda no está habitada en este momento, se trata de una usurpación de morada. Y si la vivienda tiene habitantes, entonces es un allanamiento. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque las penas, en caso de que no esté habitada, son menores, llega a ser una multa para los delincuentes, y en caso de que haya personas viviendo dentro, la pena puede llegar a ser de prisión. Pues esta sutileza, cuando la pones en la legalidad, o sea, en el mercado, en el derecho, lo que estás diciendo es, la propiedad privada no es lo importante, sino la naturaleza de la cosa. Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser ocupar viviendas que sean de bancos, de fondos, idealmente de inversores. En el momento de impasse en el que se va un inquilino, ahí no hay nadie. Y voy a utilizar todo esto
para ocupar porque las penas son menores. Estoy protegido frente a otro tipo de actuación en el que el castigo es mayor. Y aquí se analiza el artículo 33 de la Constitución, que podéis investigar también, cómo queda todo abierto. Con lo cual se está presuponiendo que la propiedad privada no es lo importante. Comparando con otros países, en Francia, en Dinamarca, Suecia, Italia, Gran Bretaña, pues tenemos aquí un elenco que cualquiera puede llamar a la policía para que libere la vivienda, basta con un título que se identifique, pueden llamarlo tanto dueños como inquilinos, como cualquier persona que actúe en su nombre, porque se está vulnerando la propiedad privada, algo que es de alguien. En Gran Bretaña basta la sospecha judicial, la sospecha policial, para actuar sin que haga falta una orden judicial. Y si se denuncia en los primeros 28 días desde el acto de ocupación, se desaloja en 24 horas. Aquí en España no se puede ir a denunciar, o te lo tienes que pensar mucho, a denunciar a la policía, a los juzgados, porque el tiempo, las penas, el cómo, qué ropa lleve el ocupa ese día. No llegamos a tanto nivel de detalle, pero es tan sutil y todo está tan cogido con pinzas que al final te vas por la tangente. ¿Y cuál es esta tangente? Pues que el hambre agudiza el ingenio. ¿Qué van a hacer ahora los propietarios de vivienda, que son personas como vosotros y como yo? No son multimillonarios, son personas que tienen 1, 2 casas de alquiler y viven de eso. Y si se lo ocupan, le falta para comer a esa persona. ¿Que es un inversor? Sí, es un inversor, pero también es inversor cualquier persona que compra una acción y cobra un dividendo, o compra una acción y la vende y saca una plusvalía de 5 euros. También hay una connotación negativa detrás del inversor, igual que ha habido una connotación negativa del término dinero durante años. Pues, ¿qué van a hacer estos inversores? Blindar la propiedad con seguros privados, medidas disuasorias como el tapiado, el aumento de la exigencia solvente del inquilino, dejando fuera aquellos grupos vulnerables, la creación de grupos privados de inversores, el efecto Ricardo, divide y asocíate con el que tenga otros conocimientos para protegerte de otro tercer grupo, que en este caso son los ocupas, y va a agredir algo que es tuyo. Enfrentamientos sociales, como en el caso de Suecia, que se puede llegar a... Bueno, y aquí en España también ha habido alguna muerte ya. La distorsión del mercado en cualquier caso, el auge de las empresas antiocupación y la disuasión policial, disuasión policial a denunciar. Las conclusiones del artículo. Las políticas públicas no pueden maximizar la utilidad del conjunto. La verdadera ayuda no es la que brinda un Estado mientras esté este Estado sustrayendo unos impuestos de forma no voluntaria y dándoselos a otras personas de forma no voluntaria, sino que la verdadera ayuda nace de forma voluntaria. Si yo quisiera entregar un dinero, o cada uno de nosotros quisiera entregar un dinero para una causa, que es lo mismo que ha ocurrido con la guerra en Ucrania, con el COVID, con el volcán de La Palma, que los que verdaderamente nos hemos volcado han sido las personas, entregando sus alimentos, su comida, sus juguetes, su tiempo, y lo que cada uno tenía. Los médicos, son las personas las que de forma espontánea decidimos ayudar, pero no por la fuerza, sino de forma esencial. Deben reducirse paulatinamente estos incentivos públicos en el sector inmobiliario y, ojo, tenemos un problema, porque evidentemente hay personas que necesitan nuestra ayuda. Las políticas públicas deben ser de adscripción voluntaria y responder al concepto de Vilfredo Pareto, el Pareto superior, en el que uno sale beneficiado sin perjudicar al resto. La ocupación de segmentos vulnerables, como he dicho, requiere de una solución no necesariamente por parte del Estado. Y aquí distinguiría 2 estrategias, una táctica
a corto y otra estratégica a largo, que ya las he dicho: liberación del mercado laboral, educación financiera obligatoria, ya que lo hacemos obligatorio, pues a mí se me ha antojado. Si la gente quiere y al final lo vota, pues será obligatoria, ya eso le dedico mi vida, por poner algunos ejemplos. Estudiar idiomas. La propiedad privada está vulnerada. Y esto que estoy diciendo es la parte estratégica. Esto es al final lo que lleva a las personas a tener mayores grados de libertad en un futuro, a tener mayores recursos, a poder crear una empresa con reducción de impuestos, también se me ha olvidado. El sexto es: la propiedad privada está vulnerada, ni todos los ocupas son personas vulnerables, ni todos los inversores son fondos buitre, o excluyendo la parte negativa de fondos buitre. Y por último, la intervención impacta en los precios, la calidad del stock de vivienda, la oferta y la demanda. Y termino la presentación de este artículo con una frase: los grados de libertad están relacionados con el estado dinámico de menor dependencia de terceros al actuar en la vida, o dicho de otra manera, de la dependencia libre entre nosotros. Y estos solo pueden crecer cuando es la persona la que ejerce la libertad utilizando las ideas propias y los recursos propios. Si durante años alimentamos con peces a una persona que a priori podría haber aprendido a pescar, el día que se rompa la caña, que nunca aprendió a usar, tendremos dos problemas. Uno lo tendré yo y otro lo vas a tener tú. Muchas gracias. Tenéis aquí la bibliografía, por si queréis hacerle alguna foto. Yo no tengo problema para pasar también la presentación en caso de que la pidan. Y si tenéis alguna pregunta. Sí, hay un par de preguntas por aquí. Tengo que cogerte Vale. el micrófono porque no funcionó. Ahora te lo paso, Luis. Buenas, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante, muchas gracias. Yo le quería preguntar, es más ponerle un escenario y ver cómo lo pondría en valor. Yo ahora mismo me estoy dedicando a hacer un estudio doctoral de campo para mi tesis, con una asociación, una red de solidaridad que surgió a raíz del COVID, como tantas otras en España. No sé si lo conoces, somos Tribu en Vallecas, tuvo una cobertura social, cobertura mediática un poco notable. Y básicamente se divide en 5 despensas, es completamente privada, son vecinos recolectando alimentos y tal para darlo a otros vecinos necesitados. Y es que hay usted ha establecido como una división de la ocupación más o menos entre ocupación por pobreza subyacente y ocupación pues por intereses de sobornos empresariales. Pero yo quería plantearle cómo pondría en valor la ocupación en relación a la acción social, por así decirlo, del tercer sector. Es decir, una de las despensas que forma parte de esta red está en un centro social ocupado que se llama La Atalaya, en Palomeras, en el distrito de Palomeras, que es un antiguo instituto abandonado. Se ocupó hace 7 años, tiene la titularidad, la tiene la Agencia Social de Vivienda, el antiguo IBIMA, y en ese centro social ocupado hay talleres para jóvenes, hay talleres de skateboard, clases de inglés, de una línea muy transfeminista, veganista, tal, pero es un espacio para la juventud, digamos, de un barrio como Vallecas, para ir a aprender habilidades, y contiene también la despensa que da de comer, en su momento dio de comer hasta 250 familias en la primera ola, a día de unas 60-70 familias. Familias a las cuales el Estado, que se supone que existe en parte para dar cabida a personas con esta necesidad, no ha llegado, o no ha llegado remotamente como tendría que llegar. Y digamos que ellos mismos, desde un punto de vista, asumen que yo no debería estar haciendo esto, el Estado debería estar haciendo esto, yo no debería hacerlo, pero aquí estoy dando de comer a mi vecino y dándonos de comer los unos a los otros. Entonces, hace poco, este mes, la Agencia de Vivienda Social les hizo llegar una orden de desahucio, con 5 días para presentar un recurso que justifique la utilidad social de esa ocupación. Ahora mismo están en este proceso. Entonces, evidentemente la ocupación tiene unas implicaciones sobre el respeto a la propiedad privada y demás, pero también esta gente está efectivamente dando, por iniciativa privada, por pura solidaridad, dando cobertura a una necesidad que existe en el barrio y a la cual el Estado
ni siquiera está desempeñando el deber moral en el que se fundamenta o la justificación moral en la que se fundamenta para la extracción de recursos de las personas libres. Entonces, no sé, la ocupación de de titularidad pública para dar cabida a la acción del tercer sector desde este punto de vista de la mutua solidaridad y el apoyo, ¿cómo lo pondría en valor? Es un poco rebuscado, no hablo tan bien como usted. No, pero ha quedado claro. A ver. Hablas perfectamente. No, pero está bien. Yo soy un poco caótica al pensar, así que nos entendemos. Bueno, aquí tengo dos enfoques. Uno, que es el más personal, que es el que lo voy a mencionar, pero no es el que, digamos, primaría. El enfoque personal es que me encanta la iniciativa, sobre todo es privada, es libre, tiene un fin de mejorar el mundo, que es un poquito por lo que yo trabajo cada día. Hasta ahí puedo leer. Por otro lado, y hago dentro de esta respuesta también dos distinciones. No defendería, digamos, de forma abierta el acto de ocupación bajo ningún concepto, porque está precisamente, por definición, vulnerando esa propiedad privada, aunque la propiedad privada sea del Estado. Y aquí es la segunda línea que quiero comentar. En este caso, el Estado ya está vulnerando muchísimas propiedades privadas a través de la coacción, porque nos está sustrayendo impuestos de forma... A mí no me lo han preguntado, no me han dicho, en ningún sitio está que yo voy a cobrar la pensión por escrito. Me obligan a ir a estudiar una cosa determinada y a pasar todos por un mismo sistema educativo, siendo cada uno de nosotros de una manera completamente diferente y divergentes. Y así un sinfín de intervenciones más, con lo cual estamos vulnerados en muchos sentidos. ¿Eso justifica lo otro? Desde mi punto de vista, no. No. Ahora, como me has contado la historia entera... No, pero quiero decir que me viene muy bien porque mi sugerencia era, dentro de que la lectura que he hecho ha sido positiva, esto es una opinión personal, que no es nada académica ni teórica, simplemente es una opinión personal que conste, pero hay una negociación detrás y eso es lo bueno. Estáis en el punto en el que estáis, era algo que no se estaba utilizando, era algo que ya sabemos el histórico que hay detrás, con lo cual fuera de este entorno hasta podría hablar con un poquito más de relajación y contar si estoy más o menos de acuerdo, más allá de la parte teórica, pero estáis en ese punto de negociación en el que tenéis que negociar y darle un uso a ese espacio que habéis decidido hacer lo que habéis decidido y que estáis ayudando verdaderamente al mundo. Y hay que justificar muy bien, con abogados o con quien haga falta, ese fin social. No sé si he respondido. Gracias, a ti. Muy bien, una última pregunta breve porque... Vale. Nos quedamos sin tiempo. Perdón. Muchas gracias porque el tema me parece súper interesante en el sentido de que la vivienda es el principal medio de ahorro y el principal activo que tienen la mayor parte de las familias. Sin embargo, el mercado de la vivienda está completamente roto. Y me ha llamado la atención el dato del 26% de viviendas con algún tipo de incentivo del Estado, algún tipo de ayuda del Estado que se hizo durante la época del franquismo. Pero yo quería preguntar cuánto creemos que es a día de hoy, en primera vivienda para jóvenes que acceden a la vivienda, porque hay que excluir segunda vivienda de extranjeros que vienen al residente de España, porque yo que tengo un grupo, estoy en la edad de que los amigos compren vivienda, lo alucinante es que nadie se plantea en serio entre la clase media madrileña comprarse vivienda en precio libre, poner el dinero sobre la mesa. Todas las conversaciones tratan de hay un ahorro vivienda, hay un plan del Estado, mira esta promoción, mira esta cooperativa que te permitan entrar. Todo mi entorno social concibe que comprar una vivienda consiste en conseguir un favor del Estado, de alguien, para que te ayude a comprar tu vivienda, pero la vivienda es el mayor acto de ahorro y libertad individual. En cuanto a datos, no tengo los datos que mencionas. Al final, la sensibilidad que podemos tener de nuestro entorno y sobre todo en el entorno de Madrid, que puede haber un número mayor,
para poder tener esa sensibilidad, ya nos dice algo. La realidad es que estamos siendo educados para depender del Estado en todos los planos. Entonces, al final, ¿qué van a hacer los jóvenes? Lo que de forma sistemática se les ha dicho a través de medios, de panfletos, de televisión, esa ideología, ese trabajar la ideología, es algo que se lleva haciendo durante muchísimo tiempo. Algo con lo que yo también choco es contra el no desarrollar esa capacidad de ahorro, de trabajo, de esfuerzo para labrarnos el día de mañana, ya sea a través de las subvenciones, como tú mencionas, que eso se encarga quien se encarga de que así sea, o ya sea de comprar una vivienda de forma libre. A mí no me preocuparía tanto en este caso uno u otro, sino que lo que me preocuparía más es cómo tenemos el mercado laboral que impide que el 40% de jóvenes ahora mismo pueda acceder a una vivienda porque están en paro, y, en segundo lugar, que yo no tenga esa disciplina, porque tampoco se me ha enseñado a tenerla, de esfuerzo, de ahorro, de que si no me tengo que ir de vacaciones o no me tengo que comprar un coche o no me tengo que comprar el último dispositivo electrónico, para conseguir ahorrar y así luego invertir lo ahorrado y no jugarlo todo a una única carta a través de la financiación que viene de donde viene, y que eso es lo que al final deriva en las crisis que tenemos a nivel país. O sea, por salirme un poquito más de lo que mencionas, que estaría muy bien, y de hecho voy tomando nota porque el siguiente libro versará sobre el tema, así que gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.